Bueno, muchachos, vamos a dar hoy unos elementicos básicos de lo que es la mecánica de rocas. Y hablando un poquito de la mecánica de rocas, hay que contextualizar el tema dentro de todo lo que hemos venido nosotros abordando en el curso. Porque si yo les digo a ustedes que la mecánica de rocas, vamos a decir que la mecánica de rocas es una ciencia que estudia las propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas de las rocas. Entonces nosotros aquí ya estudiamos qué es una roca. Ya vimos nosotros aquí qué es una roca. Y vimos esa roca, cómo se forma. Y vimos los tipos de rocas. De hecho, dijimos que las rocas, entonces dijimos que se clasifican en ígneas, para que recordemos aquí, ígneas, metamórficas y sedimentarias. En eso vimos que se clasifican las rocas y explicamos cómo se formaba cada uno de estos tipos de rocas. Y hablamos también de que las rocas se deformaban. Y vimos cómo eran las deformaciones, vimos que era una fractura, que era una yaclasa, que es una valla, etcétera, etcétera. Entonces, cuando a uno le dice mecánica de rocas, cuando le están hablando de mecánica, este término tiene una connotación de resistencia. Podríamos decir que tiene esta connotación. Resistencia y deformabilidad. Esa es la connotación que tiene este término mecánica. Entonces estamos hablando de mecánica de roca, estamos hablando de estudiar la resistencia y deformabilidad de este material que es roca, de que nosotros hemos hablado. Es algo muy diferente a lo que hemos hablado hasta ahora, porque nosotros cuando hablamos de la roca, aquí hablamos de la roca desde la perspectiva de sus procesos de formación, de cómo está ese material relacionado con el interior de la Tierra, que es lo que nosotros estudiamos. Hombre, ¿y por qué es importante entonces estudiar la mecánica de rocas? ¿Por qué hay que estudiar mecánica de rocas? Hay que estudiar mecánica de rocas porque, de acuerdo con lo que nosotros hemos visto, dijimos, hombre, que la corteza está compuesta de rocas. Entonces, si yo tengo una zona como esta, una montaña como esta, por ejemplo, un perfil de un terreno como este, tengo un perfil de una montaña como esta, y vamos a decir que esto es roca. Entonces la convención es estas X me representan material rocoso, o sea,
No estamos considerando suelo todavía, porque no hemos hablado del suelo. Todo esto es un material homogéneo, continuo. Entonces, esto vamos a considerar que es roca. Miren que yo aquí no he considerado ninguna discontinuidad, no he pintado ninguna discontinuidad en ninguna parte. Y ya hemos estudiado y hemos dicho que esto forma parte de una cosa que sigue hacia aquí al interior, que viene siendo la corteza, ¿cierto? Todo esto es corteza terrestre, que dijimos que estaba formada de rocas y que ya estudiamos todo lo que pasa de aquí para abajo. Todo ya lo hemos estudiado. Entonces, resulta que como nosotros vivimos aquí en la superficie, aquí arriba nosotros tenemos que hacer obras de ingeniería. Y hay parte de esas obras que van apoyadas o que tienen que ver con la roca. Pues por eso es importante estudiar la mecánica de roca. Entonces, si yo voy a hacer un proyecto de ingeniería, como por ejemplo una excavación subterránea, hacer un túnel, por ejemplo, proyecto un túnel como este, en roca, para intercomunicar dos puntos, o voy a proyectar la cimentación de una estructura, un edificio alto y pesado o algo, en la parte alta de esta montaña, y todo esto es roca, entonces tendré que considerar en qué condiciones voy a aplicar la sobrecarga de toda esta estructura a esta roca. O si lo que voy a hacer es que voy a desarrollar un proyecto vial por aquí en alguna parte, voy a hacer una carretera por acá y necesito hacer un corte en roca, entonces voy a generar un talud en roca acá. Estas son obras de ingeniería cotidianas en las que tenemos que estudiar las propiedades de este material, porque miren ustedes que todas tres tienen relación con este material. O incluso, si lo que voy a hacer es que voy a tomar material de este roca para hacer cualquier tipo de estructura, una mezcla asfáltica, voy a hacer un gavión o voy a hacer concreto, y necesito retirar material para fabricar otro material, entonces voy a tener que estudiar la roca. Entonces, ojo, todo esto va a tener que ver con la roca. Entonces, de ahí surge la importancia de estudiar mecánica de rocas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí en este curso es simplemente una introducción muy elemental, muy básica a lo que es esta ciencia, ¿cierto? ¿Por qué básica? Pues obviamente porque ustedes están en los primeros semestres, porque para comprender muchas cosas a profundidad de esto, pues tendría uno que manejar otra serie de elementos y demás. Entonces nosotros estamos en un curso de geología para ingenieros, que es, como les había explicado, por lo menos hacerles a ustedes una introducción a la incidencia que puede tener el medio geológico en el desarrollo de obras civiles. Entonces, a eso nos referimos cuando vamos a estudiar mecánica de rocas, y de aquí quiero como contextualizar el tema, porque es importante estudiar la mecánica de rocas y para qué sirve la mecánica de rocas. Cosa que, aun cuando es diferente a la petrografía, que fue que es un poco de lo que hemos hablado, o hablar de la roca desde el punto de vista geológico, entonces cuando nosotros hablamos de estas rocas, la pregunta que uno se hace es, para cualquiera de estas, ¿cómo es su resistencia? ¿Cuánto es la resistencia? ¿De cuál es más grande la resistencia que de otra, que de cuál? O sea, entre ellas, ¿cuál es más resistente que cuál? ¿Cómo es la deformabilidad? ¿Qué tan deformable es el material? Esa es la pregunta que nosotros como ingenieros nos tenemos que hacer frente a estas rocas.
Entonces, mientras un profesional de la geología, que se dedica solo a la geología como ciencia, entonces le interesa conocer de estas rocas su composición mineralógica, su edad, su proceso de formación, su interrelación con otras unidades geológicas, etcétera. A nosotros como ingenieros nos interesa más es la aplicabilidad, la funcionalidad, lo que le ofrece a uno este material, su potencial geotécnico, que podríamos decir que es lo que implica esto. Potencial geotécnico. Potencial geotécnico. Esto aquí es una 6M. Potencial geotécnico. Entonces, a eso es a lo que apunta la cosa. Y cuando uno va a estudiarlo, pues tiene que pensar, bueno, ¿y cuál es el efecto de estas estructuras sobre este medio rocoso? Entonces ya decíamos, de esta va a aplicar, esto va a generar una sobrecarga, un delta en el esfuerzo, porque esto va a tener un peso, y el peso se va a transmitir directamente a la roca. En este caso, al yo retirar este material, se generaría una descompresión, entonces esto va a tender a moverse así. Y en el caso de la excavación subterránea, pues va a suceder lo mismo. Al yo quitar material acá, se va a generar una reducción en el esfuerzo compresivo, y esto pues tendería a cerrarse. Entonces generaría una convergencia de esta cavidad. Esos efectos son los que uno comienza a estudiar y analizar al momento de diseñar una estructura de estas. Y para eso necesita, además de otras ciencias, saber de mecánica de roca. Entonces, cuando vamos a hablar de, ya tienen claro que es la mecánica de rocas, entonces podemos hablar entonces del ámbito de aplicación de esa ciencia o el ámbito de estudio o enfoque, como quieran. Entonces, uno puede estudiar la roca como estructura, es decir, la roca misma constituye la estructura. La roca constituye la estructura. Ejemplo, un túnel, una excavación subterránea. Es un ejemplo donde la estructura está constituida por la misma roca. Otro ejemplo, un talud en roca o un corte. Cuando hacemos un corte en roca, el talud constituye parte de la misma estructura porque tenemos una vía, no tenemos la calzada de la vía o la banca y tenemos el talud. Entonces miren que la roca constituye, tanto en este caso, tanto el talud como la banca de la vía. Entonces la roca constituye la misma estructura. Uno puede estudiar la roca o un problema mecánica de rocas en el cual la roca como soporte de otras estructuras. No la roca como soporte de estructuras.
Cuando hablamos de la roca como soporte de estructuras, como su nombre lo dice, soporta la carga de otras estructuras. Ejemplo, la cimentación en el esquema que estamos trabajando aquí, o que les quise colocar, entonces la roca aquí está cargando este edificio. Entonces ella está soportando el peso de este edificio. En el caso, por ejemplo, de presas, normalmente esas zonas de presas van cimentadas en roca. Entonces también la roca está haciendo soporte de otras estructuras. Y en general hay proyectos que en ocasiones uno realiza donde encuentra la roca aflorando superficialmente y tiene que apoyarse sobre roca. Entonces, soporte vamos a decir aquí soporte de estructura o soporte de infraestructura. Soporte de infraestructura. Y el otro enfoque o el otro ámbito desde el cual se estudia la roca es la roca como material estructural. La roca como material estructural. Entonces aquí también está antiguo. Ejemplos de la roca como material estructural. Yo creo que uno sencillo que todos hemos visto por ahí, gaviones. Concreto. Para fabricar concreto se necesita cemento, agregado grueso y agregado fino. El agregado grueso es un material de triturado proveniente de la roca, ¿cierto? Entonces una masa de roca se tritura o se parte en pedazos más pequeños y con eso se mezcla, se hace concreto. Mezclas, filtros, etcétera. Digamos que son los ámbitos de estudio en los que podemos considerar esta mecánica de rocas. Entonces uno estudia mecánica de rocas desde estas tres perspectivas. O mejor, las aplicaciones del problema. Entonces ya nosotros habíamos dicho que las rocas, desde el punto de vista geológico, entonces las vamos a clasificar en líneas metamórficas y sedimentarias. Entonces ya nosotros de las rocas vamos a estudiar todas sus propiedades físicas. Entonces cuando hablamos del material, vamos a hablar de propiedades físicas vamos a hablar de propiedades mecánicas. Y cuando hablamos de propiedades físicas, entonces, también se conocen como propiedades índice, que ayudan o aportan
a su carácter, a su clasificación y caracterización. Y entonces dentro de esas propiedades físicas de la roca, ya las vamos a ver enseguida en diapositivas, entonces vamos a tener, así que la primera más importante, el peso unitario. El peso unitario de la roca es similar a lo que llamamos en física densidad. Aquí la vamos a anotar con gamma y se define como una relación. El peso unitario de la roca va a ser igual a la relación al peso por unidad de volumen. Peso sobre volumen, W sobre B. Ese va a ser el peso unitario de la roca. Solo que en física hablamos de densidad como masa sobre volumen. Aquí ya estamos considerando la aceleración de la gravedad. Hay otra serie de propiedades, pero yo voy a mencionar aquí, solamente voy a mencionar un par. Ya ustedes las otras la miran de la presentación. La porosidad es otra que encuentra uno referida en textos. Y la porosidad se define como una relación del volumen de vacíos al volumen total de la roca. Realmente las rocas no es que sean muy porosas. Y de hecho, la porosidad es una propiedad de la roca, o la porosidad es una propiedad, es una característica que es inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional a la deformabilidad. No se les olvide eso. Ahí en las diapositivas vemos aquí una vez esto para que entendamos eso. Vamos a mirar esto. Si tenemos esta roca, esta es una piedra pómez, me imagino que ahí están viendo bien. Entonces, miren, esto es un material muy poroso, que seguramente todos hemos visto este material. Entonces, la porosidad es inversamente proporcional a la resistencia y al peso unitario del material, porque es más liviano. Y es directamente proporcional a la deformabilidad del material. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando les hablo de esas propiedades físicas. Otra propiedad es la permeabilidad. Vamos a mencionar estas como las propiedades físicas del material. La permeabilidad la anotamos como K. En mecánica de rocas hablamos de permeabilidad primaria o intergranular, que es muy pequeña, y permeabilidad secundaria, derivada de la presencia de discontinuidades. Y eso no es difícil de imaginar. Si usted imagina esta roca, esta donde tengo en estos momentos el... Miremos esta, por ejemplo. Si vemos esta foto, vemos este material, pues hombre, uno imagina que el agua, ¿cómo va a circular acá? ¿Por dónde va a circular? Si eso es un material todo compacto, cementado. Todos los espacios vacíos están llenos de un cementante, porque todo es mineral. Entonces aquí no va a haber un flujo. Si yo imagino una gota de agua aquí en alguna parte, como esto, entonces
Si yo imagino un flujo, una línea de flujo en este sentido, pues hombre, esto en el interior de este medio, pues hombre, eso es casi que de lógica, que el agua no va a tener casi por dónde circular. O sea, la permeabilidad va a ser muy poquita. Entendiendo permeabilidad como, mírenlo acá, les escribo, capacidad que tiene o la rapidez con la que el agua puede circular a través de ese medio. Así lo pudiéramos definir, así lo definimos en mecánica de suelos. Rapidez con la que el agua puede circular a través de un medio poroso. Pero es que la roca no es un medio poroso realmente. Entonces la permeabilidad primaria o intergranular, que es la primera, la que se deriva de la roca misma, es prácticamente nula, muy pequeña. Mientras que la permeabilidad secundaria, la vamos a ver enseguida, es la que se deriva de la presencia de discontinuidades en el macizo rocoso, como eso que ustedes están viendo acá. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Bueno. Entonces, digamos que en rocas, esta es la más importante. Porque se va a derivar de la presencia de discontinuidades, como lo vamos a ir viendo luego. Y dentro de las propiedades, ya aquí les dejo para que vean la durabilidad o alterabilidad, que también es otra propiedad que se considera física. Y dentro de las mecánicas, entonces vamos a tener la primera, más importante, que sobre eso nos veremos luego, la resistencia a la compresión inconfinada. Esta resistencia a la compresión inconfinada la vamos a denotar como sigma C. Sigma sub C. Y luego vamos a mirar el ensayo de resistencia a la compresión inconfinada que es. Otra propiedad bien importante de mecánica de rocas desde el punto de vista deformacional es la velocidad de ondas elásticas. Vamos a ponerla como una propiedad. Realmente la velocidad de ondas elásticas, lo que le mide a usted es la rigidez del medio. Entonces la propiedad sería realmente la rigidez, pero vamos a dejarla así como para asociarla. Dentro de las propiedades mecánicas también están el módulo de elasticidad, módulo de elasticidad de la roca, que lo vamos a anotar como E. En mecánica de roca hablamos de tres módulos: tangente, secante y medio. Pero ustedes aquí en este curso solamente tengámoslo en cuenta como módulo de elasticidad. Recuerden que ese módulo de elasticidad, si recordamos como lo definíamos en la teoría de la elasticidad, se define como una relación de esfuerzo sobre deformación. Pero si este es el módulo de elasticidad axial, entonces esto sería esfuerzo axial sobre deformación unitaria axial. Relación de Poisson. Que lo dijimos como una relación de deformación transversal a deformación axial.
parámetros geomecánicos. Profe, pregunta, ahí dice relación de la T, profe, perdón. ¿Dónde? Arriba, en esta. En la de abajo, profe. Poisson, con doble S. Poisson, Poisson. Sí, profe. Se pronuncia Poisson. Una gente la pronuncia Poisson, otros que Poisson, o Poisson, etc. Pero se escribe Poisson y se pronuncia Poisson. Parámetros geomecánicos. ¿Qué son los parámetros geomecánicos? Los parámetros geomecánicos son unos valores que le dan a uno idea de la resistencia del material. Forman parte de lo que se conoce como criterios de rotura. Un criterio de rotura simplemente es como un modelo matemático que le explica a uno la resistencia de un material. Entonces, estos parámetros geomecánicos son como esos valores, esos valores o coeficientes, si se quiere entender, de los cuales depende esa resistencia del material. Pues si estos parámetros son muy altos, quiere decir que el material tiene más resistencia. Entonces, para comprender, hay que comenzar como a estudiar a fondo todo eso. Algo vamos a ver de esto, vamos a pasar tangencialmente. Pero es importante que ustedes conozcan eso, porque por ahí van a leer en algún libro o algo, parámetros geomecánicos. Y el día que les digan parámetros mecánicos, van a saber qué es. Alguna vez en un examen de túneles, le hice en un examen una pregunta a los muchachos y habían algunos estudiantes que no tenían claro qué eran los parámetros geomecánicos, ya muchachos de 10º semestre. Esto que lo ve uno en geología, lo ve en mecánica de suelos, lo ve en fundaciones, lo ve en taludes, lo ve en mecánica de rocas y lo ve en túneles. Entonces, que no les olvide, los parámetros geomecánicos son eso. A la luz del criterio de rotura de Mohr-Coulomb, entonces son la cohesión C y el ángulo de fricción interna del material phi. C, cohesión, que es de lo que vamos a hablar un poquito luego. O sea, este criterio de rotura de Mohr-Coulomb. Cohesión y ángulo de fricción interna del material. Ángulo de fricción interna de la roca. Entonces, mientras más resistencia tengo material, en este caso estamos hablando de roca, entonces estos valores de cohesión y de ángulo de fricción van a ser mucho más altos. También hablamos de estos parámetros en suelo, que son mucho más bajos, y así sucesivamente. Miremos aquí esta primera presentación. Bueno, otra cosa que es importante mencionar, que la voy a colocar aquí aparte. Entonces, de todo esto, con todo esto contribuye uno a hacer una clasificación geotécnica geotécnica de la matriz rocosa o de la roca intacta. Clasificación geotécnica de la roca intacta. Nosotros aquí, ahora vamos a hablar de la clasificación según el sistema de Dirichlet. Dirichlet. Y recuerden ustedes, nosotros habíamos hablado aquí en el curso, habíamos hablado de lo que era la matriz rocosa o roca intacta, habíamos hablado de lo que era el macizo rocoso, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? No estamos hablando de Sí, señor. geología estructural. Entonces, recuerden ustedes, por si se les olvidó, ¿cuándo?
Estamos hablando de roca intacta. Voy a escribirlo por aquí como una especie de paréntesis. Que no se les olvide, que eso también es importante tenerlo en cuenta. Roca intacta o matriz rocosa quiere decir sin discontinuidades. Sin discontinuidades estructurales. Y macizo rocoso entonces macizo rocoso se refiere a la matriz rocosa o roca intacta, pues matriz rocosa más las discontinuidades o con las discontinuidades. Con las discontinuidades estructurales. A eso se refiere el concepto de macizo rocoso. Entonces, en esta figura, o en este esquema que yo les hice acá, vamos a tener, si consideramos todo esto, esto va a ser un macizo rocoso continuo. O yo lo puedo llamar roca solamente. ¿Por qué? Porque aquí yo no les pinté en ninguna parte a ustedes discontinuidades estructurales. Si ya pintamos por aquí una familia de discontinuidades, entonces ya esto sería un macizo rocoso con discontinuo.